Muy buenas, soy Chris Luque. Muchas gracias por escuchar el podcast Movement Anthology. Y hoy tengo el gran honor de estar con Juan Rueda. Y es un momento muy especial para mí, y no es casualidad de que sea el primer capítulo del podcast, porque Juan es el responsable de uno de los mayores puntos de inflexión en mi vida. Me ha guiado y me está guiando en un proceso de transformación bastante intenso, bastante importante. Así que muchísimas gracias, Juan. Voy a tratar de compartir mi experiencia estudiando con Juan y conocer su perspectiva. Así que bienvenido, Juan. Muchas gracias, Chris, y te agradezco también, como dices, para mí estar acá no solo en tu hogar y contribuir con el proyecto del podcast, pero también estar acá en Barcelona y que me has dado una oportunidad de compartir y enseñar en español, que es una primera vez para mí, digamos, en el marco del trabajo que llevo realizando en la última década, más o menos. Entonces estoy muy feliz y agradecido también de poder compartir y contribuir a tu proyecto y también de acompañarte, como tú dices, en este proceso que llevas desde que nos conocimos en Australia el año pasado. Entonces sí. Pues bueno, pues entonces, Juan, cuéntanos un poco quién es Juan Rueda, cuál es tu perspectiva y bueno, y en eh, qué enfoque le estás dando ahora a todos estos talleres que estás dictando y todas estas prácticas que estás enseñando. Actualmente me dedico y he abierto este proyecto, esta opción de enseñar y compartir un poco más las perspectivas que son, digamos, un punto de acumulación de experiencias de toda una vida, bueno, digamos, hasta el punto en el que estoy, que por diferentes motivos y también por el apoyo y la inspiración de muchísimas personas a quienes admiro mucho y les debo mucho, cercanos, maestros, familia, alumnos de esta apertura. Entonces decidí más o menos hace un año y medio o dos de empezar a compartir más y enseñar más, digamos, afuera del marco en el que me desenvolvía antes. Y desde ese punto también como que diferentes factores de mi experiencia de vida y muchas cosas que he tenido la oportunidad de realizar comenzaron a alinearse y como a nutrir cada vez más las perspectivas que estoy compartiendo de una forma muy orgánica, en las cuales las experiencias que he tenido desde tendencias de la adolescencia o demás, o decisiones que tuve en estudiar artes plásticas y visuales en un pasado, o todas las prácticas marciales que practiqué desde pequeño, o mi experiencia siendo artista escénico, y luego en la última década más envuelto en todo este marco del movimiento y la cultura de movimiento, am, como que me llevan entonces a este instante y digamos las aperturas y opciones que se han ido desarrollando, no solamente con la visión que tengo, sino también la contribución de muchísimas personas, incluyéndote a ti también, en esta visión como de elegir, compartir, elegir, explorar y llevar desde mi perspectiva, desde las cosas que he tenido la oportunidad de desarrollar y observar, junto a quienes deciden compartir también conmigo, a tratar de llevar todas estas ideas más hacia adelante a que contribuyan a una evolución, digamos, de todo lo que podemos considerar este punto de entrada que es el cuerpo y el movimiento, a un trabajo de desarrollo también más hacia adentro y de entender quiénes somos y cuál es todo el potencial que tenemos también como seres humanos. Vale. Pues
Fíjate, antes de compartir mi experiencia en Australia, en el intensivo que tuve la oportunidad de hacer contigo, eh, hay algo que me resulta muy interesante y me gustaría como poder explicar, y es la perspectiva de cómo entrar a través del cuerpo o cómo el cuerpo es esa puerta de entrada hacia un proceso de desarrollo más profundo que va a través de varias capas. Entonces, me gustaría que nos contases un poco tu perspectiva sobre esto. Claro, hay muchos referentes al respecto. Lo más cercano para mí viene más en las prácticas marciales, por así decirlo, pero si lo ves también en el modelo que compartió Gurdjieff del cuarto camino, como lo llamarían tal vez en español, el que él hablaba también de otras tres tendencias, estaba el monje, el yogi, el fakir, y daba uno, cada uno de ellos tenía como un punto de enfoque digamos, más puntual en relación a esa tricotomía del cuerpo, la mente y las emociones. Si te das cuenta, igual en mi modo de ver, obviamente es mi observación, los tres también tienen en común como esa perspectiva del cuerpo, porque cuando escucho, por ejemplo, la palabra monje, para mí está mucho más cercana a las referencias de ciertas prácticas asiáticas, pero también cuando ves el camino de ciertos linajes o escuelas más cercanas a Occidente, también la fisicalidad es una cuestión que está muy, muy presente, ¿no? Entonces es una idea que para mí es, digamos, bastante cercana a casa y siempre el cuerpo como tal fue un punto de referencia en muchísimas selecciones en mi vida, tanto en temática cuando estaba estudiando artes, em, como después, más adelante, también creando en escena y lo que me atrajo tanto hacia el fenómeno del movimiento y la cultura del movimiento. Pero hoy en día, así el marco que presente o el que comparta tiene un referente y una base tan cercana a la práctica marcial. Para mí también es el punto que, pues claro, es totalmente debatible, pero el cuerpo viene a ser de las partes de nuestro ser tal vez la más constante, la más sólida, en la que puedes ver que otras capas de nuestra percepción o nuestra identidad o nuestra conciencia están en un flujo más constante, digamos, desde nuestra percepción normal, por así decirlo, y varían bastante. Entonces, trato de usar esa oportunidad que tengo a través de la posición en la que me encuentro, con la cual puedo conectar con muchísimas personas que vienen de todo tipo de caminos y prácticas corporales en las que tenemos ese punto en común. Y es algo que sin haberlo pensado me parece toma cada vez más peso y es más relevante, digamos, en cuestión del punto en el que nos encontramos colectivamente, en el que tenemos un potencial o una oportunidad con el desarrollo a pasos de gigante que ha tenido la tecnología y cada vez más, en las cuales tal vez esta percepción del cuerpo sea un factor determinante en decisiones a tomar a futuro, ¿no? En cómo vamos a organizarnos y cuáles van a ser las prioridades colectivamente. Y en el trabajo que llevo ha tenido muy buena aceptación en cuestiones de poder compartir y discutir y presentar ideas que tal vez en otro medio, en otro ámbito generarían muchísima controversia y resistencia. Porque si logras basar los principios o enseñanzas que estás trabajando en una práctica que también te permita tener una cierta experiencia que emerge a través del trabajo que tienes, entonces tal vez ciertas capas o ciertas pistas que no están presentes em, en un marco teórico, por así decirlo, te permiten tal vez ampliar un poco más el espacio mental y ver o entender un poco más, que era lo que estaba siendo compartido en prácticas ancestrales también. Mm. Wow.
Claro, me gustaría poder transmitir a las personas que nos están escuchando, Juan, mi experiencia estudiando contigo y cómo te conocí, porque, claro, esto que nos estás explicando quizá puede al principio ser bastante complejo o un poco abstracto, porque mi experiencia es, sabía que había algo más allá del movimiento o simplemente de la práctica física, pero no era capaz de entender eh, el qué o el cómo hasta que llegué al intensivo, hasta que llegué al formato de enseñanza que tú nos diste en Australia. Entonces digo que esto fue un punto de inflexión para mí porque se alinearon muchas cosas. Fue como empecé a entender muchas cosas a través de las prácticas que hacíamos. Entonces lo que me gustaría es que me ayudase a poder explicar eh, cómo este tipo de prácticas pueden transformar o pueden hacer que entendamos muchas cosas, cómo se alinea o cómo debemos de obtener o nos alineamos a la hora de seguir con nuestro proceso de crecimiento. Entonces, bueno, yo estaba en Australia, me fui a Australia y no sé cómo, no sé si recuerdas cuando te escribí un mensaje, no sé cómo apareció Juan que estaba dando un formato de enseñanza que no era común o que no era usual, que de hecho creo que era la primera vez que lo hacías así, Sí. ¿vale? Entonces, claro, eran 9 semanas en las que había prácticas de lunes a sábado. Teníamos, bueno, no, de lunes a domingo. El sábado era de descanso, Mm. el domingo también había práctica y eran 8 horas de práctica cada día. Entonces, me llamó muchísimo la atención cuando descubrí ese formato y vi que quizás tenía la oportunidad de asistir al intensivo. Pero recuerdo que te dije, justo te mandé un mensaje y te estuve preguntando acerca de cómo poder inscribirme, estuvimos hablando un poco y cuando ya decidí que o sentía que debía estar ahí, que me debía de apuntar, te dije, Juan, no sé cómo lo voy a hacer, porque ahora estoy viviendo en bastante lejos de la ciudad de Melbourne, donde era el intensivo. No sé cómo lo voy a hacer, pero siento que tengo que estar allí. Entonces, cuando empecé a hacer todo lo que tenía que hacer para estar allí en el intensivo, es como que todo se fue alineando, todo fue sucediendo para darme la oportunidad de estar allí porque tuve que dejar varias cosas, trabajo, ciudad, o sea, tuve que hacer varias modificaciones en mi vida para poder estar allí. Y, y bueno, al final sucedió y lo que quería era que me ayudases a transmitir un poco el tipo de prácticas que allí hacíamos y lo que más me llamó o lo que más conectó desde el primer momento cuando nos decías que uno de los objetivos del intensivo era el fuego interior. Era como prender ese fuego interior. Entonces, ¿cómo nos explicarías qué es prender ese fuego interior? Sí, el fuego interior o la fuerza de voluntad también, o como es la chispa creadora, ¿no? Bueno, ahí hay varias cosas que desempacar y explicar también esa idea como de los elementos que encuentras en diferentes tradiciones también, y el fuego siendo como materia prima, ¿no? Como la base, pues, cuando ves el tetrahedron, que simboliza el fuego, también es como la unidad básica de creación, ¿no? Entonces, en ese proceso inicial, porque como lo dijiste,
era una primera vez que enseñaba en ese formato, me parecía una temática o un punto importante para empezar ese proceso, en el que también para mí era esa decisión personal de decir, ok, tengo esta oportunidad, tengo el apoyo de las escuelas o maestros o experiencias en las que me he desarrollado y en las que sabía que el tiempo también y la oportunidad de empezar esta apertura era correcto. Y también viendo en mi modo personal ciertas carencias que tenemos, en la que la fuerza de voluntad pareció como desaparecer de una forma general y global en los últimos años, ¿no? Sin tener que darle esto ningún índole, color o carácter político o en cuestión de opiniones. Es de por sí como este tipo de parálisis y miedo por una crisis global en la que nos encontrábamos, en la que te das cuenta que esa llama ha sido como contraída. Y es algo que me parece es necesario en el momento de hacer elecciones, en el momento de tomar acción, de dar como ese salto. Entonces, en empezar esa llama, pues el primer paso lo diste tú solo antes de empezar el intensivo. Cuando algo en ti te dice, quiero estar allá y no sabes cómo lo vas a hacer, pero logras. O sea, misteriosamente se alinea todo y logras estar ahí presente. Entonces, de por sí ese es como el paso principal, ¿no es cierto? Y, y todo ese trabajo también, digamos, no solo depende del contenido o tipo de prácticas que realizamos o la intensidad misma, pero es en tomar esa elección. Porque para nadie es fácil, sobre todo la mitad de los participantes no eran locales, venían de otras partes de Australia o incluso desde Europa también, en las cuales ese es como el inicio mismo de ese proceso. Y es muy importante porque si tú no tienes esa iniciativa, entonces no tienes esa apertura a aspectos tal vez más profundos en ti con los cuales puedas trabajar. Entonces todo este proceso de transformación siempre nace como de esa chispa inicial y esa chispa es la misma, ese mismo fuego. Em, y claro, entonces todos esos, digamos, no retos o pruebas, pero claro, no es muy conveniente, ¿no? 9 semanas es bastante tiempo para cualquier persona de organizar trabajo, de organizar familia, de organizar muchísimas cosas en la vida. Y también el pensar en esa intensidad. Y yo siempre admiraba y me inspiraba mucho en todas las historias clásicas, ¿sabes? De las personas que buscaban acceso a las escuelas de misterio o a los templos en los que, ¿sabes? Tenías que atravesar toda la jungla o el bosque o escalar las montañas para llegar a solo que te cerrasen la puerta en la cara. Y luego esperabas 5 semanas allá afuera a ver si te abrían la puerta. Y después de eso también, el primer, la primera etapa pues de tu aprendizaje estaba simplemente como limpiando, ¿sabes? Bueno, todas estas cosas que si lo ves de una forma de vista sería como abusivo o como que estuviera todo en función de proteger las enseñanzas o proteger a la escuela, proteger el conocimiento y todo esto. Y en realidad te das cuenta que ese mismo proceso está hecho es tal vez con una grandísima compasión, en la que eso te permite a ti mismo pasar a través de todas esas barreras que te impones. Y al hacerlo, entonces finalmente llegas a un punto de una apertura en la que tal vez estés más preparado a aprender o a recibir una enseñanza. Y es algo que me parece una forma bastante justa, por así decirlo, en establecer una cierta dinámica que sin conocerte, en ningún momento pensé yo, bueno, esto no es para él o él no tiene la experiencia, no está preparado, porque para mí cualquier persona que elige hacer eso, eso es más que suficiente en cuestión, digamos, al voto de confianza que yo tendría con un alumno, ¿sabes? Entonces esa es la parte inicial. Y luego, como te digo también, basamos todo lo que hacemos en principios, pero tengo esta afinidad y ese gusto hacia la práctica marcial, en la cual te das cuenta que, claro, a través de un proceso de trabajar, em, colocándote de frente
a retos, a adversidad, a miedos incluso. Hay algo que de un momento a otro emerge de ti y va más allá. No es algo que requiera que te quiebre en el espíritu. No es algo que es alguien que te va a gritar y te va a golpear hasta que no tengas nada y algo pueda salir. Es al contrario, es algo que tú mismo eliges y te das cuenta que si tú mismo eh, te llevas hasta ese punto, algo surge. Y esa misma chispa después se vuelve algo que has visto siempre, que siempre ha estado presente, pero tal vez de una manera más sutil. Y es esa misma que te lleva a decir, esto es para mí, esto es lo correcto, esta es la acción, este es mi camino. Em, y cuando tienes un proceso de acumulación de esto, que es algo que usamos muchísimo en las prácticas, generas una acumulación de masa crítica en que las condiciones están todas en tu favor para que llegues a un cierto punto de inflexión en tu caso, para que puedas dar ¡puf! Un salto, por así decirlo. No quiere decir que sea necesario para todos, pero si tenemos el lujo de hacerlo y tenemos las condiciones de hacerlo, es una manera que acelera muchos procesos. Total. Sí, porque justo recuerdo que cuando ya hice la inscripción y ya, vale, ya era real, iba a estar allí, tenía miedo, tenía mucho miedo y mucha inseguridad porque había dado un paso que suponía como mucho compromiso por mi parte y me iba a exponer y era consciente de que me iba a exponer a ciertas prácticas o a situaciones complejas para mí, porque la primera, el idioma, porque realmente, bueno, con el inglés me medio defendía, pero no estaba seguro, no tenía seguridad como para poder exponerme con un grupo pequeño, para estar realizando ese tipo de prácticas y estudiando al final estos conceptos un poquito más profundos. Y era mucho miedo y luego también el hecho de exponerme a las prácticas marciales, porque era mi primer contacto con las artes marciales. Nunca jamás había hecho artes marciales. Nunca había golpeado, nunca, o sea, sentía mucho miedo y recuerdo las primeras prácticas que con el boxeo, por ejemplo, que nos poníamos y era como, me daba miedo golpear, era como, o sea, te voy a hacer daño. Sí. Y es increíble cómo iban pasando los días, iban pasando las semanas y iba como siendo una confianza, como era, me iba superando. Además, el grupo me acompañaba un montón, porque tuve la suerte de poder compartir con un grupo súper, bueno, bueno, porque además eran todos profesores, maestros, todos tenían bastante experiencia ya. Y pude sentir semana a semana, día a día, como el tipo de práctica al que nos íbamos exponiendo me hacían como sentirme cada vez como más, con más, no sé, potencial, con más seguridad en mí mismo, con más disciplina, más voluntad. Porque me gustaría compartir algunos ejemplos de prácticas, por ejemplo, la del Lisa. La práctica del Lizard, porque, bueno, recuerdo perfectamente el Lizard, bueno, imagino que para quien no lo conozca, el Lizard al final pues es una locomoción en la que vas avanzando unilateralmente y hay diferentes versiones, pero la idea es como una especie de gateo en la que la versión más compleja, por así decirlo, es la que vas más pegado al suelo. Bueno, es un ejercicio de locomoción que puede ser más o menos complejo, pero llegamos el primer día que lo hicimos y era como no sé qué había allí, como unos, ¿cuántos metros habría en esta? Unos Tal vez 20 20 metros. metros o así. Sí, tal vez un poco menos. Vale, pues yo ya había hecho este ejercicio, pero en mi práctica estaba acostumbrado a hacer 10 repeticiones,
o hacía 20 repeticiones y a mí ya me parecía pues, suficiente, me parecía, está bien. Vale, pues llegamos y el primer día dice Juan, vale, hay que hacer 12 vueltas. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, 12 vueltas, no sé, pues eso suponía a lo mejor no sé cuánto tiempo haciendo Lizar, no sé, más de media hora haciendo Lizar. Y yo era como mi cabeza dijo, es como imposible, no voy a acabar, yo no puedo acabar esto. Y bueno, empezamos haciendo y ya a medida que vas haciendo, no sé, yo creo que como llegas al Ecuador y ya ahí tu mente hace como, sí, no es para tanto, venga, me puedo así. Y ya empiezas y ya te vienes arriba y ves como la gente va por delante tuya y todos, ¿vale? Pues esto era la primera semana de 9. Pues para mi sorpresa, esto era solo el comienzo, porque cada semana íbamos incrementando en, no sé si 10 vueltas más o algo Más o así. menos. Bueno, pues la última semana acabamos haciendo 1 kilómetro, Una bueno, milla, una milla, 1,6 kilómetros, sí. 1,6 kilómetros de lisa, que era como 1 hora y pico haciendo lisa sin parar, pero ya entrabas en un estado como, bueno, es que tengo que hacerlo, da igual, es como, ya no te cuestionas si puedes o no hacerlo, es como, tengo que hacerlo. Entonces, este tipo de prácticas, eh, para mí, eso era como, prender ese fuego, como te estás exponiendo a una situación que tu mente te está diciendo que no eres capaz de hacerlo, pero claro que puedes, sí que puedes hacerlo. Entonces yo creo que esto lo podemos trasladar bueno, a diferentes prácticas, pero también a nuestra vida, a cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Muchas veces es eso lo que nos limita es nuestras creencias, ¿no? O nuestra mente. Entonces, bueno, no sé si nos podrías, como Juan, dar tu perspectiva, explicar sobre este tipo de prácticas, o cómo le dirías a una persona que no se haya expuesto nunca a este tipo de prácticas, que era mi caso, ¿cómo le dirías mm, que dé el primer paso, que se exponga o que busque quién pueda guiarle en este tipo de práctica y pueda prender ese fuego? Em, bueno, hay un aspecto siempre en el trabajo físico que hay como ciertas puertas por las que pasas que muchas personas las pueden conocer. Si eres alguien que nunca ha salido a correr o que nunca ha nadado, digamos, de una forma que no sea como que vas a la playa a divertirte un poco, ¿no? Y empiezas a encontrar estos momentos en los que precisamente escuchas esa misma voz que te dice, no, ya está bien, hasta aquí voy. Lo importante para mí es distinguir eso con una cultura del abuso, con una cultura en la que te expongan o te fuercen, ¿sabes?, a pasar por esas situaciones, que es muy diferente. Es muy diferente cuando empiezas a hacer esto de una forma que puede em, poco a poco ir creciendo, en la que te das cuenta que si sigues los estándares de programación en práctica Mm, física no tiene ningún sentido. mm, En la que de una semana a otra incrementaste por 10 vueltas y mm, en el lapso de 9 semanas llegas a hacer una milla, ¿no? mm, No quiere decir que sea algo sostenible o que va a darte los mejores resultados en esa parte, pero te das dando cuenta de los aspectos que están siendo trabajados ahí. Y muchísimas veces también entramos en ese diálogo que es lo que te dice como ya estuvo bien, o sientes al correr o hacer cualquier tipo de actividad como esta sensación en los pulmones que ya no da más, pero hay algo que quiere continuar, ¿no es cierto? mm. Y la cuestión para mí es más como ese punto de encuentro en el que te das cuenta que el cuerpo no es algo a lo que tengas que conquistar, porque tu cuerpo siempre ha sido tu aliado.
Tu cuerpo está dispuesto a hacer todo por ti. Entonces no es que yo conquisto, sino es el cuerpo me permite también en ese punto de encuentro con mis emociones o mis dudas o mis miedos o poner a prueba el modelo de percepción que tengo de muchísimas cosas para llegar a otra visión distinta. Entonces, ese tipo de experiencias todos las podemos encontrar en muchísimos escenarios diferentes, ¿sabes? Pero en cuestión de la práctica marcial es un tanto difícil porque es algo que poco a poco ha ido desapareciendo por diferentes motivos, no necesariamente malos, pero en tiempos recientes es mucho más común que tengas acceso a escuelas de MMA o deportes de combate, no tanto a artes marciales que se llamen tradicionales, ¿no? Y claro, esto es muy simplista de una forma, pero hay mucha crítica al respecto, a decir cuál es el papel entonces de las artes marciales. Sí, porque tú tienes, si te acuerdas también en intensivo hablamos que es muy diferente decir alguien que se entrena porque va a estar en el campo de batalla, Mm. a alguien que trabaja en seguridad de eventos, a un instructor de defensa personal, a un instructor de deportes de combate o a un instructor o un profesor de artes marciales, Mm. ¿sí? Y el arte marcial puede que suene bastante romántico, pero es algo que está basado en una visión tal vez diferente, en la cual las condiciones en las que nos desarrollábamos era distinta en el ámbito del cuerpo y en el cual si ver las diferentes tradiciones, había ciertos puntos en común del desarrollo de la persona que también tenía ese aspecto de cuerpo, de la mente, de las emociones, del espíritu, como lo quieras llamar también. Entonces es bastante difícil decir, bueno, simplemente ve a una escuela de artes marciales tradicionales. Las puedes buscar, pero sé también por experiencia que eh, puede ser también una trampa y puede que des con un lugar que sea de una cultura bastante abusiva y tóxica. Mm. Entonces es más el encontrar una estructura de apoyo en la que hay una cultura de aprendizaje y soporte para elevar el uno al otro. Entonces, en ese sentido, en algunos casos puede ser a gimnasios de MMA donde no hay esta visión de querer aniquilar a la otra persona, pero justamente tratar de elevar el uno al otro. Es ese punto en el que te das cuenta, es algo que nos pasa a todos, que es muchísimo más fácil poder ver el defecto o el error fuera de ti, en otra persona, ¿sí? Mm. Que es una constante, ¿no? No recuerdo exactamente la traducción al español, pero es del libro de Mateo, en el que dice que algo así como, ¿por qué juzgas la astilla en el ojo de tu hermano cuando tienes una viga en tu propio ojo Sí, o algo así? sí. Entonces es mucho más fácil para nosotros reconocer eso en el otro. Y por eso las prácticas marciales son tan ricas, porque uno al otro nos estamos apoyando y mostrando, mira, tienes esta apertura acá, o tu estructura no está tan bien acá, o estás dejando este espacio abierto acá, en el cual el uno al otro estamos nutriéndonos para elevarnos cada vez más. Mm. Em, entonces, puedes explorar y buscar también en cuestión de principios que se compartan, qué artes están transmitiendo ese mensaje. Lo importante es entonces que tengas claridad y una capacidad de pensamiento crítico y separación en las cuales no estás asumiendo que lo que se te está presentando está creando condiciones que simplemente no van a ser verdaderas. A lo que me refiero es que hay prácticas que hoy en día son pura y netamente lúdicas, por así Mm. decirlo, en las cuales no puedes asumir porque practicas este estilo, vas a estar en capacidad de defenderte o vas a estar en capacidad de competir en un ring o cualquiera de estas cosas, ¿no? Entonces, es más como entender y encontrar estas resonancia que puedas tener con una escuela. Y cuando te pones a ver de cerca, las grandes tradiciones todas estaban hablando de lo mismo. Como eso que la pelea principal es la pelea contigo mismo, o la batalla para realmente conquistar es con el mismo ser y no con el adversario y todas estas cosas, ¿sí? Mm. Entonces, si encuentras ese camino y tienes ese espacio, ese es un punto de inicio bastante favorable.
pero es también entender de tu propia forma y con la ayuda de otros, cómo puedes empezar a establecer esa dinámica en la que puedes probar más cosas, en las que también tenemos que entender que el caos y la entropía son necesarios para que haya evolución y crecimiento. Sin ello no lo puede haber. Mm, Pero es algo que tienes que tú mismo establecer, es lo que te digo, en este proceso de transformación surge toda esta chispa que viene de ti mismo. No es alguien que te diga, es que debes hacer esto, vas a hacer esto y esto te va a servir bien. mm, Sí. mm, Entonces, todo tipo de retos o de pruebas que puedas hacer es algo también que tienes que tener un poco de visión, un poco de pensamiento crítico para entender, bueno, si llevo 5 años en los que no tengo actividad física, no me voy a matricular en un triatlón o una maratón o algo así. Y lo que voy a hacer es probablemente enfermarme. claro. Pero es poco a poco empezar a familiarizarte con ese proceso en los que ves también los retos, en los que ves las sensaciones que surgen a través de la práctica y darte cuenta como si estás en esta armonía en el cuerpo y la mente, todo puede superarse y no asumir simplemente esta mentalidad de que sin dolor no hay ganancia y todo tienes como que destruir el cuerpo y todo así, sino al contrario, darte cuenta que es tu aliado más grande, ¿no? Entonces también de las artes marciales tradicionales viene este concepto del templo interior, Mm, el inner sanctum, que tu cuerpo es tu templo. sí. Sí, me gustaría poder hablar un poco sobre esta perspectiva que estoy como teniendo últimamente, con la que estoy conectando. Hay una frase que me repito cada mañana, Juan, desde hace un tiempo, y es que tu mundo interior crea tu mundo exterior, que creo que va alineado con esto que estamos hablando. Y hasta hace relativamente poco, antes del intensivo, diría, no era consciente de la importancia de trabajar ese interno, de trabajar en tu mundo interior. Quizás sí que con ciertas prácticas ya lo trabajas, cuando tienes cierta práctica física, que la práctica física mm, podría representar esa parte externa, ¿no? Ese mundo exterior. La práctica interna podría ser más la práctica mental, ¿no? La práctica de la mente. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto, la diferencia entre ese trabajo interno y trabajo externo? ¿Cómo empezar a, a ser consciente de esta práctica interna y externa? Bueno, ambos términos como que actualmente son más comunes. En las artes marciales esta separación interna-externa es bastante reciente. Em, no era presente hace 50 años, diría. Pero luego entonces también vemos que el término interno también está asociado con muchas prácticas más somáticas o de lo que llamamos también en español meditación o de contemplación, en las cuales también estás como en este estado de introspección, de ver un poco más lo que llamas tu realidad interna. Y luego están todas las prácticas que llames en externas, tiene que ver tal vez más también con la dinámica que tienes en relación a diferentes tipos de estímulo con los que estás trabajando. Pero cuando dices esta afirmación con la que trabajas, hay, digamos, dos puntos que para mí son bastante importantes. Uno es en la manera que abordamos inicialmente la práctica de habilidad mental, como la llamamos. Empezamos justamente a corroborar a través de nuestros sentidos todos los sistemas con los receptores que nos permiten percibir toda esta información que está al exterior y ver luego la dinámica al interior, por así decirlo, en interacción con la mente. En lo que hablamos que estás percibiendo toda esta información, pero es esa
ese momento en el cual nuestra atención va a cualquiera de estos puntos y empieza todo este proceso creativo. ¿Sabes? Que entonces va a estar alimentado con otros aspectos de nuestra realidad o personalidades que también va a generar un tipo de campo gravitacional más fuerte en las que ciertas tendencias o cierto tipo de información va a tener más peso que otras. Sí. Entonces es como diferentes aspectos de nuestro ser van a elegir ponerle más atención a ciertas cosas, ¿no? Que es lo que hablábamos, es algo que muchísimos campos son conscientes de ello, como el mercadeo y la publicidad y demás, saben cómo utilizar estas ideas. Pero si ves un poco el camino marcial, la forma que me gusta de compartir es cuando ves las dos ramas, digamos, más famosas o más conocidas de las artes marciales chinas, que una viene de Shaolin y la otra viene de Wudang. Entonces, el Shaolin Chuan y Wudang Chuan. Entonces, digamos que una podría ser catalogada como una práctica externa, Shaolin Chuan, y luego está Wudang Chuan, es la práctica interna. Pero entonces esto es más como una historia, por así decirlo. En los que te das cuenta que en Shaolin empezabas con toda la práctica más dura, la preparación física, el trabajo de fuerza, aprendes las formas, desarrollas la movilidad, el balance, la coordinación, el poder, todas estas. Y en el templo, en cierto punto, entonces luego empezabas a aprender también acerca de otros aspectos, como todo lo que era la medicina tradicional y el poder curar también. Y después de eso, en tu proceso de trabajo en el templo, eh, entonces también tenías acceso a las doctrinas más budistas y el trabajo más de ámbito espiritual, por así decirlo, que entonces iba más hacia las prácticas de la meditación. Entonces tenían este punto de inicio que venía desde la parte más externa y poco a poco los llevaba hasta la parte interna, pero la cultivación iba así completa. Luego entonces la historia, porque pues son historias, ¿no? Sí. Son leyendas. En función de Wudang Chuan había una figura que se llamaba Shan Feng, que fue como un santo, por así decirlo. Y él originalmente fue un maestro en Shaolin, que después fue a Wudang a aprender más de estas prácticas de cultivación, meditación, como podríamos llamarlas. Entonces fue a Wudang que en ese momento tenían esa reputación, que era más tradición daoísta, no necesariamente marcial, en las cuales entonces él logró un nivel muy alto y empezó a enseñar en las montañas. Y sus alumnos poco a poco empezaron a decirle que estaban teniendo muy buenos resultados en la práctica formal de estar sentados, pero fuera de la práctica formal no lograban tener esa misma calidad. Entonces esa fue la iniciativa que llevó a que la práctica formal de estar sentados luego llevara a la práctica del Shanzhuang, del standing. Y luego poco a poco movimientos relativamente simples, lo que entonces empieza a crear formas de lo que llamarían Qigong tal vez. Ujú. Y luego entonces si te das cuenta de ver, ok, el cuerpo está y luego está en movimiento. Y hay muchísimos factores de interacción que hacen estas dinámicas cada vez más difíciles. ¿Y cuál sería el reto máximo entonces de esas prácticas? Pues cuando estás en conflicto con otro ser o lo que sería el combate. Entonces poco a poco todas las formas fueron teniendo un color más marcial, pero con la idea de ayudar a poner a prueba todos estos principios. Entonces, estas son solamente leyendas, ¿no? Pero si te das cuenta, ambos llegan a ese mismo punto, pero por diferentes, digamos, posiciones o buscan lo mismo, pero uno entra más de afuera adentro y el otro de afuera, de adentro afuera. Sí, como top bottom, bottom to top también. Entonces, tú puedes también considerar lo importante, yo creo, es que, claro, puedes tener este llamado, esa tendencia a darle una prioridad muy clara al trabajo más interno,
que también, digamos, por los retos que tenemos hoy en día, se vuelven más y más y más obvios. Pero lo importante es que te das cuenta que si no encuentras una manera de poder extender esto a tu diario vivir y a cualquier actividad que podamos llamar más externa, Ujú. entonces algo se está perdiendo en el proceso. Sí. Wow. Me parece un reto este tipo de prácticas en la era actual en la que vivimos, en la que bueno, prima esa poca capacidad de foco, de atención, de poner la atención o mantener una atención prolongada en las tareas que estamos haciendo. Bueno, y mi experiencia con el poco tiempo que llevo practicando este tipo de prácticas contigo es que ha cambiado por completo mi atención. Es como estoy empezando a sentirme mucho más conectado, mm, mucho más sensitivo a las percepciones de mi cuerpo. Estoy empezando como a sentir detalles más sutiles y ya no solo en mi cuerpo, sino en todo lo que me rodea. Y es como una sensación bastante intensa y bastante, no sé, cómo decirlo, gratificante cuando te das cuenta de que este tipo de prácticas, de simplemente decidir que vas a estar usando la atención durante un tiempo determinado, que tú vas a poner la atención en algo concreto, te hace percibir cada vez más o con más detalle o de forma más sutil todo lo que te rodea. Entonces es como empiezas a ver cómo tu mente, tu cuerpo, tus emociones, empiezas a percibir mucho más tus emociones también, lo que sientes, por qué lo sientes, cuál es el origen de esas emociones que estás sintiendo. Entonces, bueno, lo que me gustaría es transmitir a las personas que nos estén escuchando eh, que lo prueben, simplemente que lo prueben, que exploren este tipo de prácticas sin juzgarlas, pero que busquen un maestro, una persona que les pueda guiar en este tipo de prácticas y que efectivamente, como dices, pues hay que adaptarla a nuestro contexto, bueno, al tiempo del que disponemos y no tenemos por qué dedicarle horas de práctica. Muchas veces con empezar 5 minutos o 10 minutos ya puede empezar a ver los beneficios, ¿no? Em, bueno, entonces, ya lo que sí que me gustaría es como que nos explicase un poco cómo pueden encontrar o que nos explique un poco sobre tu escuela, sobre Quora Movement School. Eh, qué tipo de formato, qué taller estáis dictando o cuál es el proyecto, cómo está avanzando el proyecto y bueno, y cómo puede la gente que nos está escuchando conocer un poco más sobre vuestros principios, vuestra perspectiva. Como te compartí en un principio, el empezar la escuela y pues tener un nombre y un tipo de identidad que estamos elaborando para mí era poder generar una plataforma o una estructura de apoyo con todas las personas que están reunidas, en la que se pueda usar realmente todo el potencial que cada uno tiene en ayudarnos a elevar más la práctica y las ideas y expandir y justamente lo que dices, encontrar maneras de adaptar muchos de estos principios de manera que sea más sostenible o más relevante y más Ujú, asequible también. ujú, En el caso también del punto de lo que te digo que así yo lleve mucho tiempo desenvolviéndome en este ámbito, no soy una persona muy conocida, ujú, por lo cual es para mí más importante tener este esfuerzo activo de crear el nombre, crear la identidad de la escuela para que pueda darle más apoyo a las personas que están siendo parte de ella. Em,
por el momento, el esfuerzo entonces es en estar viajando y compartiendo, que es lo que he estado haciendo en este último año, y de una forma los formatos más extensos, que permiten también poder compartir y llegarle a las personas de una manera tal vez un poco más profunda. Em, Porque en el trabajo que realizamos, en el cual tú has nombrado aspectos muy importantes de considerar también el aspecto de la mente, el aspecto emocional y otras partes también. La parte presencial o el tipo de transmisión que podemos tener a través del sistema nervioso, a través del tacto, a través de los sentidos, es algo que ayuda a poder entender, como te decía, descifrar muchos de estos parámetros y enseñanzas que han sido guardadas desde hace muchísimo tiempo, en el que si luego empiezas a ver ciertas ideas o ciertos principios que están siendo confirmados por la ciencia cada vez más, comienzas a preguntarte, ok, ¿cómo es posible entonces que estas tradiciones estuvieran al tanto de todo esto? Y tal vez nunca vamos a saber el por qué y no importa. No importa saber qué fue lo que pasó, que se nos olvidó o algo así, sino es el reconocer que esa información está ahí, que está a nuestra disposición si sabemos leerla, si sabemos apreciarla y más importante, si sabemos descifrar cuál es la manera de traerla a nuestras condiciones actuales. Entonces, puedes tomar mapas como los nadis de los sistemas de la India o puedes tomar el Neijing 2, que es como el mapa daoísta de todo el sistema, pues la anatomía del ser humano. Y puedes tener una visión diferente, puedes tener una interpretación de un ángulo distinto en el cual puedas entonces nutrirte también de la información que la tecnología y la ciencia y demás nos está ayudando a comprobar. Entonces, ahí es que te das cuenta que el tipo de transmisión y la oportunidad de estar cerca y usar todos los sentidos en el poder compartir esto es imperativo en poder llevar el proceso más allá de una etapa, digamos, más superficial o inicial. No significa entonces que esas oportunidades estén cerradas a, digamos, un público más general. Claro que no. Pero también yo reconozco que en toda mi trayectoria como profesor, siempre ha habido una tendencia a que los participantes sean profesores o entrenadores o de diferentes formatos. Entonces soy consciente de eso y para mí tiene mucho más sentido también poner mi enfoque principal en ayudar a las personas que ellos mismos están enseñando, porque así puedes llegarle a muchas más personas, ¿sabes? Entonces el proyecto de la escuela es algo que al tiempo que hablamos sigue creciendo cada vez más y hay proyectos también de tener una plataforma digital de acompañamiento en los procesos, pero por el momento es más realmente el enfoque en formatos más extensos, de 2 semanas, de 3 semanas, no necesariamente las 9, que ya me han preguntado y la próxima será en el 2027. Am, Sino también es el invitar a todas estas personas. La comunidad en Melbourne, el grupo en Melbourne, tiene una gran iniciativa en la que se están organizando cada vez más los instructores y están creando su página web en la que los pueden contactar y los que pueden justamente presentar todas las líneas o los servicios que ellos ofrecen también a nivel de educación. Y es algo que espero también cada vez más sobre todo en Europa, donde hay bastantes personas interesadas en que eso pueda seguir creciendo para que, digamos, la visión o los principios que estamos compartiendo tengan más matices, tengan también otras interpretaciones, porque, como te comentaba, lo que yo hago tiene un color o un discurso tal vez más basado en las artes marciales, porque es mi pasión, es mi hogar, pero lo que estamos trabajando es algo que puedes encontrar en cualquier práctica. Y ese es creo que el valor más importante de la visión de la escuela. Entonces puedes encontrar un poco de nuestro trabajo en redes sociales y demás, y es algo que está en crecimiento también porque no soy una persona que está muy informada o que es, digamos, al tanto pues de todas esas tendencias, pero
tengo la gran fortuna de conocer muchas personas, incluyéndote a ti, que tienen estas plataformas o tienen esta disposición y estos talentos naturales en poder compartir más la visión, poder compartir más el mensaje. Entonces, de una forma directa o indirecta, también yo creo que el trabajo que tú estás haciendo es muy importante, en el que nosotros podamos compartir también lo que hacemos y poder llegarle a más personas también. Pues Juan, vamos a dejar por aquí todo el contacto, las redes sociales para que la gente pueda encontrar a Quora, a la escuela y pueda ver todo el trabajo y seguir todo el trabajo que se va desarrollando. Y ha sido un enorme placer, Juan. La verdad que estoy lleno de gratitud. Muchísimas gracias. Igualmente. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Chris.